Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias a Dios por estar en la casa del Señor esta mañana y le doy gracias también por el privilegio que me concede de estar en su casa de oración, inquiriendo en su templo y contemplando su hermosura. Y también la bendición que me da de poder dirigirme a su pueblo, todos aquellos hermanos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, que nos sintonizan. Les agradecemos mucho y les pedimos que nos den like y que también nos compartan con sus amigos. Especialmente queremos hacer bienvenido a los amigos que nos sintonizan también. Y usted es una de las razones especiales por las cuales nosotros nos esforzamos a hacer lo que hacemos aquí, transmitiendo estos servicios. En este caso ahora mismo será la escuela dominical, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y toda es garantizada 100%, alabado sea Dios, y el Señor dice que nunca regresará a Él vacía. Así que bendecimos a nuestros hermanos y a nuestros amigos y ahora les invitamos a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de estar en tu casa de oración, de poder, oh Dios, contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres un Dios bueno, un Dios de amor y de misericordia, que te compadeces, Señor, de los seres humanos y que estás dispuesto, Señor, a ayudarnos, a darnos la mano siempre y cuando nosotros la necesitamos. Y prácticamente, Señor, todo la necesitamos y todo el tiempo también la necesitamos. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, y escuchar nuestras oraciones. Ahora dejamos todo en tus manos, Señor, esperando tu guianza y que tú, oh Dios, nos bendigas en una manera especial en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Praise the Lord. Ok, vamos a cantar un cántico para introducir a la escuela dominical. Glorificado sea el Señor. Amén. Leo en la Biblia grandes maravillas. Amén. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí, que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Alabado sea el Señor. Un saludo especial a mi cuñado Félix Capetillo, está en la ciudad de Vineland, New Jersey, y está en sintonía. Dios lo bendiga. Y hermana Gladys y hermana Ligia, Dios les bendiga también. Y ahora vamos a tener a nuestra hermana Francis, que va a tomar pues la dirección del estudio de la palabra del Señor, conocida
como la escuela dominical. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, alabado sea el Señor y gracias por sintonizarnos y estar con nosotros hoy. Amén. Gracias. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. En este día le damos gracias una vez más al Señor por este privilegio que nos concede de estar en su casa, de habernos dado un día más de vida, Amén. de poder respirar el aire fresco de los primeros días de spring, aunque hoy está un poco frío. Bendecido sea Dios, pero damos gracias al Señor que estamos vivos y eso es lo más Amén. importante. Y que por esto podemos darle gracias a Él, ¿verdad? Y poder estar aquí. Como usted puede ver, primero quiero hacer una oración antes de empezar. Por alguna razón me siento un poco afectada a la garganta, no entiendo por qué, pero bueno, vamos a seguir hacia adelante confiando que el Señor me va a ayudar. Amén. Vamos a estar orando. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, en este día, Señor, glorifico y bendigo y ensalzo a tu santo y bendito nombre y te doy gracias. Reconozco y entiendo, Yes, Lord. Señor amado, que te necesito en cada paso y en cada palabra que voy a dar, Señor. Te suplico, Dios, que esté con nosotros, que nos bendiga, que nos ayude y que nosotros podamos estar en comunión contigo, adorar y bendecir tu santo y bendito nombre. Te pedimos, oh Dios, que estudio de la palabra abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, podamos ser obedientes a los mandatos de la misma y nosotros podamos serte fiel, Señor, en todo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te pedimos que tu Santo Espíritu, tú eres bienvenido en nuestro medio, eres bienvenido aquí, Señor, eres nuestro Maestro. Queremos que estés con nosotros, que te pases con nosotros, oh Señor, que abra nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra penetre nuestra vida, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Señor, amén. La clase de hoy es las instrucciones para los discípulos cristianos. Desde que empezamos el expositor hemos estado estudiando acerca del discipulado, la importancia y la necesidad que hay de hacer discípulos. No es algo que la iglesia exige o que la iglesia quiere que se haga, sino es lo que Dios quiere que se haga, que se haga discípulos. Eso fue lo que Él nos ordenó, hacer discípulos, ¿verdad? Y dice que los bauticemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que le enseñemos la palabra y los mandamientos y que obedezcamos. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando usted es discípulo del Señor, usted aprende a hacer lo que Él hizo. Él nos enseñó a orar, Él nos enseñó a que estudiáramos la Escritura, que la escudriñáramos, no solamente que la leamos, sino que donde tengamos en ella la estudiemos, ¿verdad? Y nos enseñó a que buscando su rostro y buscando su presencia, nosotros vamos a estar más cerca de Él y Él se va a acercar a nosotros. Así es que es necesario que usted y yo tomemos esos cuidados para ser discípulos. Para ser discípulos usted va a estar viendo que nosotros necesitamos haber sido enseñados de otras personas que nos dieron los ejemplos, que nos dieron las clases, que nos enseñaron, ¿verdad?, a cómo empezar a caminar el camino del Señor, porque cuando uno viene al Señor uno no sabe qué uno va a hacer. Cuando venimos al Señor al principio no sabíamos cómo orar, no sabíamos cómo hacer las cosas, no sabíamos cómo íbamos a encontrarnos entre la gente, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene un carácter diferente y no todo el mundo acepta a las personas que llegan nuevas, pero reconocemos y entendemos que con la ayuda del Señor, Él nos ayuda a que todas esas cosas las superemos y podamos serle fiel y servirle. Así que nosotros reconocemos y entendemos que tenemos que aprender de Él, porque Él es nuestro Maestro y Él nos dio ejemplo en todo, hermanos, en todo. Él nos dio ejemplo en todo, así que podemos aprender de Él. La lección de hoy es instrucciones para los discípulos cristianos. Y la verdad central nos dice, las palabras de Cristo ofrecen instrucciones para la vida cristiana diaria. Perdón. La lección número 4, la 4. La 4, gracias. Ajá. Aunque dice aquí, Alabado sea dice, las palabras de Cristo ofrecen instrucciones para la vida cristiana. Nosotros reconocemos y entendemos que todo lo que nosotros entendemos, que todo lo que nosotros conocemos hoy, que lo que nosotros practicamos hoy, lo hemos aprendido, lo hemos conocido, lo hemos oído de la palabra, ¿verdad?
inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo, la que está fundada en los cielos y que nosotros sabemos que aunque la gente aquí la destruya, la queme, la menosprecie, la deje que se llene polvo en su casa y no la lean, cualquier sea el caso que usted y yo hagamos con la palabra de Dios, eso no impide el poder y la potencia que tiene en ella. Así que si la usamos y la estudiamos y la aprendemos y buscamos cómo practicarla en nuestra vida, nos va a servir de mucho, porque es la que nos da instrucciones de cómo vivir. En las dificultades, en las pruebas, en las luchas, en toda situación en que nos encontremos, es la palabra de Dios la que nos da las instrucciones para seguir hacia adelante. Amén. Así que es suficiente diariamente. Si usted no tiene nada más, si tiene la palabra de Dios, tiene suficiente. Amén. Bendecido sea el Señor. Bendecido sea Jesús. El versículo clave dice, y yendo, predicar. Estamos en Mateo, perdón que no dije dónde estaba. Mateo capítulo 10 del 1 al 33 y después vamos a estar viendo parte del 28 del 16 al 20. Ok, esa es la lección. Y vamos a estar en el libro de Mateo al principio, en el capítulo, a mediado que diga y al final. Bendecido sea una porción pequeña. Vamos a estar viendo aquí y yendo, el capítulo 10, 7 y 8. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Bendecido sea Dios, hermano. Aquí tenemos las instrucciones que el Señor le da a los discípulos, aquellos primeros, y a nosotros hoy. Él aquí en el capítulo 28, Él le confirma de nuevo, le reafirma de nuevo el poder que Él le dio. Él le dio poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, ¿verdad? Para resucitar muertos. Vemos que le dio aquí poder, ¿verdad? Sanar a los enfermos, sanar a los leprosos. Todas estas cosas Él nos dio poder. Usted y yo, acuérdese que no es usted ni soy yo la que le va a sanar a un enfermo. Usted es el vaso que Dios va a usar. Usted va a ser la persona que el Señor va a usar en el momento dado y en la necesidad que venga, que exista. Usted va a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y usted va a poner sus manos, como dice el libro de Santiago capítulo 5, a los enfermos le dice que ellos son los que deben de llamar a los oficiales, ¿verdad? A los líderes, y que ellos lo ungan con aceite, y que la oración del justo puede mucho y puede sanar, ¿verdad? Es el paciente, es el que está enfermo, el que tiene que pedir que los líderes oren por él. Pero por supuesto, cuando se nos pide la oración, pues oramos por todo lo que nos pide la oración, porque es un honor y un privilegio orar por alguien que le pide a uno la oración. Amén. No es porque nosotros seamos más grandes, ni porque seamos a nosotros que nos va a escuchar, sino porque Dios ha puesto sus órdenes, y si se nos pide que oremos, pues nosotros oramos. Bendecido sea Dios. Pero aquí vemos que Él le dio autoridad y le dio poder. Y cuando los mandó, le dijo, predicad, dice lo primero, yendo, predicad. Lo primero que tenemos que hacer es dar el mensaje de Dios, porque ese es el que va a transformar y va a cambiar a las vidas. Las palabras mías y las suyas la opinión mía y la suya puede ayudar a alguna persona, alguna duda, alguna dificultad, pero no va a cambiar la vida de una persona. La palabra de Dios, que tiene poder y autoridad, sí va a transformar y cambiar a las vidas de las personas. Así que, reconociendo esto, dice, id y predicad. Y cuando prediquemos, debemos de decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor dijo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Y que nos dio la autoridad de que sanáramos a los enfermos, que limpiáramos a los leprosos, que resucitáramos muertos. Así que, hermano, no es fuera de orden que usted vaya y ore por uno que se murió y le pida al Señor que lo vuelva atrás. Él dice que oremos por eso. Y si Dios quiere levantarlo, lo levanta, ¿verdad? Porque es Dios el que hace las cosas. Dice aquí, echad fuera demonios. Es un ministerio que debemos de usarlo todos los días, porque mire, usted no puede ver la cantidad de espíritus malignos que están en el aire noche y día, tratando de hacernos la vida difícil e imposible.
para que usted busque a Dios, para que usted lea, para que usted ore, para que usted se acerque al Señor. Y es necesario que nosotros reprendamos todas esas cosas que están en los aires que usted y yo no podemos ver, pero están ahí haciéndonos fuerza para que nuestras oraciones no lleguen, o para que nosotros nos durmamos en la oración, o para que no podamos entender la palabra cuando la leamos. Cualquier sea la situación en que ellos influyan, usted y yo tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesucristo, echar fuera y reprender a los demonios. Así que hacer eso también dice, y nosotros hemos recibido el evangelio por gracia. La Escritura dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia. Esto no es por lo que usted haya hecho, ni por lo que yo haga o lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y dice que por gracia, lo que hemos recibido por gracia, lo demos también por gracia. Amén. Reconocemos y entendemos que en el mundo que vivimos hoy, en la condición que se vive hoy, llevar el evangelio a otros sitios y aún hasta en la misma iglesia cuesta dinero, porque los buildings hay que pagar las rentas, hay que pagar los biles de luz y gas, hay que pagar, en el caso de nosotros tenemos que pagar taxes de uno, de otro y de otro, que eso es increíble, pero es cierto, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es necesario que los que estamos aquí aprendamos a cooperar, ¿verdad? Y a cumplir, no solamente por los beneficios que podemos recibir haciendo lo que el Señor nos dice en su palabra, sino por los beneficios que otros van a recibir la palabra de Dios y pueden ser salvos. Y es el deber suyo y el deber de mío de participar en esto. Así que lo que no se puede hacer todo de gratis, porque hay que pagar biles, hay que pedir ofrenda, hay que pedir ayuda, y tenemos que ser conscientes de eso. Bendecido sea Dios. En las metas de la enseñanza vamos a estar viendo que nosotros comprenderemos las instrucciones de Jesús sobre el discipulado y entenderemos lo que significa seguirlas en todas las circunstancias. El discipulado es costoso, hermanos, porque le puede costar hasta la vida a uno, ¿verdad? Le puede costar hasta la vida. Nosotros vemos que casi todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos marcaron su testimonio con su sangre. Unos fueron azorrollados, unos fueron decapitados, unos fueron crucificados, unos fueron puestos en la estaca, y cuántas cosas no le pasaron a los primeros discípulos. Y hasta el día de hoy eso sigue aconteciendo alrededor del mundo, porque usted aquí en Estados Unidos no veamos todavía esto, no quiere decir que no puede pasar, hermano. No podemos estar desprevenidos, tenemos que tener los ojos abiertos y ver que todas las cosas han cambiado de un momento a otro y van a seguir cambiando, y no va a ser para lo mejor. Tenemos que prepararnos. Bendecido sea el Señor. También seremos desafiados a reconocer y aceptar que el discipulado cristiano implicará advertencia e incluso persecución. Usted sabe, nosotros entendemos y sabemos que en muchos países en el mundo, como en los países musulmanes, ¿verdad? En China, en Rusia, ¿verdad? Hay mucha persecución de los cristianos. Y muchos están marcando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo con sus vidas. Unos están siendo quemados en las mismas iglesias, ¿verdad? Otros están siendo torturados para que nieguen al Señor, y otros están pasando por hambres y necesidades y aflicciones terribles que usted y yo quizás ni vamos a pensar que van a llegar aquí, pero debemos de estar preparados, porque no sabemos, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. No es que seamos negativos, sino que debemos de ser, como se dice, precavidos para que no nos coja de sorpresa. Y la tercera es, seremos alentados de saber que podemos proclamar el evangelio con denuedo, con fuerzas, con ganas. Debemos de sentir esta tensión de saber que se puede predicar el evangelio y se puede predicar con autoridad y poder, y que nosotros sabemos que cuando usted lo haga y cuando yo lo haga, lo hacemos para el Señor, y que es el Señor el que se encarga de hacer el resto. Bendecido sea Dios, es Él el que nos da
la bendición de poder estar aquí. Él es el que nos ayuda a mantenernos, a estar firmes, y Él es el que nos mantiene, ¿verdad?, en sus caminos, buscando su rostro y buscando su presencia. Bendecido sea Dios. Voy a estar leyéndole las porciones bíblicas que están en esta escuela dominical señaladas en el expositor. Y se encuentra en Mateo 10, y voy a empezar en el verso 7, voy a estar leyendo hasta el verso 20, y algunos son omitidos, pero voy a leer lo que yo tengo aquí. Dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Como yo le dije, es el mensaje de Dios y no la opinión suya ni la mía. El que vamos a predicar, lo que Dios dice, lo que la palabra dice. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Hermano, el oro, la plata era la moneda en aquel entonces, y por eso ellos necesitaban tener oro y plata como nosotros necesitamos tener dinero hoy, ¿verdad? Nos dice que ni siquiera nos preocupemos por esas cosas, por supuesto. Hoy no podemos salir a evangelizar de esta manera. Las cosas han cambiado. Todo se les quiere muchos fondos, se les quiere mucho dinero, pero se nos exige que debemos de hacerlo así, confiar en Dios. Dice, ni de alforja, para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, en otras palabras, nosotros debemos de salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor nos llama y nos envía, y debemos de estar confiados en el Señor, que Él va a proveer de todo lo que necesitamos. Ahí nos habla de 2 túnicas, o sea que nos habla de ¿cómo se dice? El vestuario, del calzado, ¿verdad? Del bordón, aún si hubiera una persona que es mayor y necesita un bordón, también de esto, ¿verdad? Porque Él dice que el obrero es digno de su salario o de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Nosotros a veces hemos cometido muchos errores en la evangelización. Estoy diciendo los cristianos. Hemos cometido muchos errores. A veces hemos buscado la oportunidad de que se nos abra la oportunidad de hablarle, y hemos tratado de tratar de ganar a la persona acusándolo con las cosas que ellos hacen. Esa no es la manera de llegar. Vamos a darle la paz que Dios ha puesto en nosotros, y si esa paz está en ellos, esa paz se va a devolver a nosotros también. Si no está, ¿verdad? Dice que se va a devolver a nosotros, y si no nos reciben en un lado o en el otro, dice que aún hasta nos sacudamos los polvos que se pegan en nuestros pies en contra de esta ciudad, y que va a ser más, ¿cómo se dice? Le va a ser mejor a Somorra y a Gomorra, ¿verdad? En el día del juicio, porque va a venir un juicio final, ¿verdad? En el día del juicio va a ser más soportable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad que rechace el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea Dios. Dice así: amén. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, hermanos. Así que hay un día final, hay un día del juicio, donde usted y yo vamos a comparecer ante Dios. Y aquel día, aquellos que rechacen al Señor le van a tener que dar cuentas. Y dice que Sodoma y Gomorra, que él mandó fuego y azufre del cielo y las destruyó a estas 2 ciudades, ¿verdad? En aquel día dice que va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para personas que rechacen, o ciudades que rechacen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, que ya el verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Hermano, ovejas en medio de lobos.
especialmente si los lobos tienen hambre, hermano, no van a perdonar a una oveja. No. Así. Y así es que está el mundo hoy. Nosotros somos los intolerantes. Hoy el cristianismo es el intolerante, nosotros somos los malos, nosotros somos ¿cómo le llaman ahora a los padres que están terroristas? Somos los terroristas de acuerdo a ellos, porque nosotros le predicamos la palabra del Señor, decimos lo que la palabra del Señor dice y queremos que la gente esté al día de lo que la palabra del Señor dice. No lo que digo yo y lo que opino yo, sino lo que la palabra del Señor dice. Entonces, la gente no quiere recibir el mensaje porque ellos andan en un mundo sin freno, donde ellos quieren hacer todo lo que a ellos les parece, todo lo que les da la gana, todo lo que quieren. Entonces, ¿qué acontece? No rechazan la palabra de Dios, rechazan la oportunidad que Dios le da. Amén. Entonces, en aquel día Él dice que va a ser más tolerable a Sodoma y a Gomorra que a la gente que lo rechace. Ahora, bendecido sea el Señor. Y dice que seamos sencillos, ¿verdad? Como las Amén. palomas, pero que seamos prudentes como la serpiente. Mira, hermanos, la Escritura siempre nos sigue hablando que la serpiente ha sido siempre astuta. Y usted y yo tenemos que ser astutos. Mire, yo tengo miedo hasta las culebritas de tierra, porque le voy a decir que es verdad. Pero la palabra del Señor dice que nosotros, estos animales son unos animales sensatos, bien prudentes. Ya usted vio la prudencia que usó el diablo usando la serpiente para hablarle y engañar a Adán y a Eva. Así que por esa astucia, usted y yo también tenemos que aprender. Amén. Bendecido sea Dios, ¿verdad? Y seamos sencillos como la paloma. Mire, hermano, usted mira, las palomas tienen unos ojos tan lindos. Todos los animales tienen ojos lindos, pero las palomas tienen unos ojos tan bellos y muestran la humildad y la sencillez que hay en estos animales. El Señor quiere que nosotros seamos sencillos como ellas. Bendecido sea Dios. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán, hermanos. Guardaos de los hombres. ¿Se da cuenta? Amén. Porque nosotros, además que tenemos un enemigo, ¿verdad?, que es común entre todos, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Hay hombres que no se someten a la palabra de Dios y solamente quieren hacer lo que ellos desean y llevar a cabo, ¿verdad?, los deseos de ellos en su vida. Y no quisieran que nadie escuchara el mensaje de Dios, ¿verdad?, para que nadie se arrepienta y pierda, y para que no sean ¿cómo se dice? No sean redarguidos por la conciencia de ellos. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Hoy mucha gente quiere ser muy fieles a los concilios. La Escritura aquí nos Y dice, deben de serlo, pero y tienen que ser fieles, dice William, porque hay demanda para no poder ser ministro. Tiene que cumplir con todo lo que ellos exigen, y debemos de mantenernos en ¿cómo se dice?, en santidad, y debemos de hacer lo que se nos exige, ¿verdad? Y en sus sinagogas, hablando de los judíos, también os azotarán. Así es que abramos los ojos, porque las cosas no parece que se van a poner mejores, sino que van a seguir de mal en peor. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Así que van a hacer todas estas cosas por la causa de Cristo, porque usted y yo prediquemos a Cristo, porque enseñemos a Cristo, porque exhortemos a Cristo, porque le digamos a las personas, ven a Cristo hoy y transforma y cambia tu vida, y anímate a buscar su rostro y acercarse a Él, y acércate a Él como dice la palabra, y Él se acercará a ti. Nosotros tratamos de que eso sea, pero nosotros no podemos obligar a la gente. Esto es voluntario, hermanos. Eso es lo bueno, que el Señor no nos ha mandado a que convirtamos a nadie. Él nos ha mandado a que le llevemos el mensaje. Y la persona es la que va a tomar la decisión de que si va a aceptar ese mensaje o no. Y la persona es la que va a responder a Dios, no usted ni yo. Usted y yo hagamos el trabajo y ya tendremos nuestro pago por lo que hagamos. Bendecido sea el Señor. El verso 19 nos dice, cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquellos
Ahora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, no seamos muy ligeros a defendernos. Esperemos y confiemos en el Señor y el Señor va a intervenir en las situaciones. Amén. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En aquel momento el Espíritu Santo tomará de nosotros, ¿cómo se dice? El control y nuestra lengua y hablará lo que tenemos que decir. Bendecido sea Dios. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Así que hermano, cuando usted y yo nos escondemos por ahí a hacer las cosas que no nos convienen, no se preocupe porque aquí alguien lo descubra. Acuérdese que de Dios usted y yo no nos podemos esconder. Bendecido sea el Señor. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamando desde las azoteas. O sea, lo que decimos en las tinieblas, dice, debemos de proclamarlo en la luz. Lo que os digo en tinieblas, dice, decidlo en la luz, y lo que os oído, lo que oís al oído, proclamando desde la azotea. O sea, cualquier cosa que hablemos del Señor, no debemos de callarla, debemos de llevarla a otro, debemos de darle la oportunidad que otro también la escuche. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y echar el cuerpo al infierno. Así que hermano, aquí nosotros cuando nos sometemos a hacer la voluntad de Dios, puede que nos enfrentemos en persecución, dificultades, angustia, seremos torturados. ¿Qué sabrá Dios por dónde vamos a pasar? Pero miren, no tema esto, aún hasta la muerte si le viene, porque de ahí no puedes hacer más, ¿verdad? La obra que usted y yo hayamos hecho va a seguir con nosotros si morimos, ¿verdad? Pero recordemos que a quién debemos de temer es a Cristo, ¿verdad? El que tiene poder y autoridad, no solamente para quitarnos la vida, sino también para echar nuestra alma en el lago de fuego. Sí, así es que a ese es el que debemos de temer. Pues aún vuestros cabellos están contados, ¿verdad? Todos contados. Yo en estos últimos días he tenido un problema que el cabello se me ha estado cayendo montones. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero cada vez que leo esto, me acuerdo que no me preocupe, porque todo lo que se han perdido y se han caído, el Señor los tiene contado. Si me los va a devolver, no lo sé. Si voy a recuperar la situación, no lo sé, pero sí sé que puedo estar segura de que no ha pasado por alto ni uno de los que se ha caído. Gracias a Dios. Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. También Él nos dice que no nos preocupemos por la comida ni por la bebida, porque si a los gorriones, ¿verdad?, que vemos que caen en tierra, dice que vuestro Padre los ve cuando caen. Sí. Lo cayeron sin ver, y Él es el que le provee la comida, el alimento, ¿verdad? Así que nosotros no debemos de temer, tenemos que confiar en Él. Y a cualquiera, pues, que me confiese, dice, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué advertencia, hermanos. Usted no quiere pasar por esta tribulación y por este problema, confiese a Cristo hoy. Amén. Venga a Cristo hoy. Dele su vida a Él. Reconcilie su vida hoy. Dele la oportunidad mientras está vivo de que el Señor trabaje en su vida, lo transforme y lo cambie. Él no le ha hecho mal a usted ni a mí, hermanos. Todo lo que nos ha hecho bien. Nos ha dado el día de vida de hoy que no nos los merecemos. Porque pensamos que nos merecemos todas las cosas. Pero no es así. No nos merecemos nada. Lo que nos merecíamos era la muerte, era la cruz, era el infierno, pero Él tomó el lugar por usted y por mí y por toda la humanidad para que usted no tenga que ir al infierno, ¿verdad? Así es que Dios le está dando oportunidad todos los días a la gente para que vengan a reconciliarse con Él, para que vuelvan, que dejen las excusas,
que ponen tanto pretexto para servirle al Señor. Cuando usted se encuentra en una condición difícil, hermano, ¿qué usted va a hacer sin Dios? ¿Qué usted va a hacer sin Dios? Si ahora que tenemos la libertad todavía y que todavía no estamos siendo perseguidos, ¿verdad? La gente ignora y no quiere servir al Señor. ¿Cómo será, hermano, cuando las cosas se aprieten, ¿verdad? Y cuando veamos que no hay oportunidad para más? Bendecido sea el Señor. Aquí en el comentario yo voy a darle, perdón, un poquito de los comentarios que nos da el expositor y de las cosas pues que mientras hago el estudio llegan. Yo le voy a leer algunas cosas, algunas veces me detengo y vuelvo y leo la Biblia, pero vamos a ver hasta dónde llego. Dice aquí: todos hemos conocido a Jesús y el camino de la salvación por medio de alguna persona, ¿verdad que sí? Amén. Alguien nos trajo al Señor, alguien nos habló del Señor, alguien nos dio un tratado, ¿verdad? Yo me recuerdo, me dieron un tratado. Recuerdo una amiga me llevó a la escuela cuando pasaba el último año escolar en la ciudad de Ángeles, Puerto Rico. Había una escuela superior y allí pues yo pasé mi último año, y una amiga que quizás ella me pueda estar escuchando ahora, Marilyn Pérez, me llevaba a unos estudios en la iglesia metodista, y desde ahí yo empecé a buscar al Señor en el 1970. 70, 71 por ahí, ¿ok? Y como le dije, fue poco lo que yo adquirí allí, era media hora nada más lo que teníamos de estudio, pero eso me ayudó, me encaminó a los caminos del Señor. Y a ustedes, ¿quiénes saben quiénes le ayudaron a que vinieran al conocimiento del Señor? Alguien ha trabajado por nosotros. Es por eso que nosotros no podemos permanecer callados. Nosotros tenemos que llevar la palabra a otra persona. Según hemos avanzado en la vida cristiana, recibimos la ayuda, la dirección y la enseñanza de hermanos en la fe. ¿Verdad que sí? Amén. Los pastores, los maestros de escuela dominical. Yo conocí al Señor como pastor, pues. Sí, los maestros de la escuela dominical, amigos que nos han hablado del Señor, que eran hermanos y que nos han ayudado, ¿verdad? Nos ayudaron a venir al Señor. Por eso es importante que el que conoce la verdad de la salvación esté dispuesto a compartir esa verdad con los que necesitan a Cristo y para liberarlos de una eternidad sin Dios. ¿Verdad que sí? Que la razón por la cual le predicamos no es por molestarlos, hermanos. No es por inquietarlos a que vengan a la iglesia o que vengan aquí o que vayan allá. No, es porque nosotros sabemos que la vida es corta y hay que aprenderla a vivir y hay que aprender a conocer a Dios, porque aquí son unos días temporalmente, pero la eternidad es para siempre. Y si estamos en un lugar de fuego, no hay esperanza, hermano. Es ahora que usted y yo podemos arreglar nuestra vida, es ahora que podemos cambiar la situación. Compartir el evangelio no es opcional, es una obligación de usted y mía, de que le hablemos a la gente del Señor y le digamos que Cristo viene, y le digamos que Cristo sana, y le digamos que Cristo salva, y le digamos que Cristo lo puede ayudar. Amén. En todos sus problemas. Se nos hará fácil compartir con alguien a quien amamos. Se nos hace más fácil. Pero será más difícil con alguien en quien no conocemos, ¿verdad? Exploraremos en esta lección de cómo la declaración de las buenas nuevas es parte del discipulado. Hemos estado estudiando qué es lo que debemos de hacer para ser discípulos. Y una de las cosas que hay que hacer para ser discípulos es hablar de la palabra de Dios. Amén. Aquí, en la primera parte nos encontramos, proclamen las buenas nuevas. Y en Mateo 10 del 1 al 16, ¿verdad? Y aquí vemos que la proclamación era a los judíos primeramente, ¿verdad? Los discípulos, los primeros discípulos y los apóstoles se dirigieron al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Sabemos que el Señor dijo que Él vino para sanar y salvar. Él vino para rescatar a los que se habían perdido. Él vino a las ovejas de Israel. Y a los primeros que llamó, los envió a salvar primeramente al pueblo judío.
Pero después, cuando Él se fue y ascendió al cielo, Él le dio la gran comisión de que le predicáramos a toda criatura. Aquí incluye el mundo completo. Aquí no hay cuestión de color, ni de raza, ni de posición económica, ni de la intelectualidad que usted pueda tener, ni de nada que usted crea que usted no está incluido en él. A toda criatura, no importa dónde sea, a todo el mundo. Ir y predicar a todo el mundo, dijo. Así es que nosotros tenemos que ver, al principio fue más que para los judíos, pero después fue para todos nosotros. Dice, ya le leí el verso 7, se lo leí ya, dice, predicar, el verso 7 decía, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera a los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado y nos dio poder, ¿verdad? Él dice que nos dio poder. Dice, nuestro Salvador y Maestro nos dio instrucciones y compartió su autoridad con los discípulos y nos dio poder y autoridad sobre el mal y hacer milagros, ¿verdad? Y que realizaríamos milagros para atraer la atención a Dios, ¿verdad? Al reino de Dios. Y que el reino que le dijéramos que ya el reino de Dios se había acercado a nosotros. Aquí, dio órdenes de sanar, resucitar muertos, de echar fuera demonios, de centrarnos toda atención a la persona de Dios. Acuérdese que cuando Dios lo usa a usted y una alma se salva o alguien se sana o la situación de una persona en un matrimonio cambia o están las maneras que el Señor nos usa, ¿verdad? O que nos puede usar. La gloria siempre va a ser de Dios. No reciba la gloria usted, porque la gloria es de Dios. Bendecido sea el Señor. Dice, la salud establecida a una persona que se convierte es algo bien bonito, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan la mujer que sufría del flujo de sangre? En el momento que se sanó, ella vino temblando donde el Señor Jesús, pero estaba gozosa y alegre porque aquel mal había desaparecido de su cuerpo. Y cada vez que Dios interviene en la vida de cada persona, nosotros debemos de agradecerlo y darle gloria y alabanza a Él. Amén. Es un beneficio que recibimos del Señor. Pero si a la persona no se le predica las buenas nuevas del Evangelio y no oye el mensaje de la salvación, aunque haya recibido sanidad, no ha recibido mucho. ¿Verdad que sí? Recibió la sanidad de su cuerpo, pero nosotros necesitamos más la necesidad de nuestra alma, que sea saturada, que sea llenada del poder de Dios y transformada y cambiada para buscar al Señor. Bendecido sea Dios. Aquí nos dice, nos recuerda que lo que hemos recibido de gracia, lo debemos dar de gracia. Ya yo lo hablé ahorita de esto. Solamente somos vasos en las manos del Señor. Si ocurre un milagro, una salvación o cualquier otra cosa en nuestro trabajo en el Señor, acordémonos que la gloria es de Dios y no de nosotros. El versículo 10 y verso 6 dice, Él los enseñó, los envió a las ovejas perdidas de Israel. Añade a sus instrucciones que no se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otro sitio nos dice de su salario. Nos exhorta a que entremos en cualquier aldea e informamos, hermanos. Usted tiene que tener cuidado, porque usted no sabe si está entrando en un sitio donde lo que nos están esperando con un revólver, ¿verdad? Para llevarlo. O quién sabe qué otra cosa le pueden hacer. Usted y yo tenemos que, cuando vamos a visitar a una persona, tenemos que encomendarnos a Dios. Amén. Y debemos de orar antes de llegar a ese lugar. Y debemos de pedirle al Señor la dirección siempre. Porque, hermano, hoy en día aún hasta los mismos creyentes a veces son irreverentes cuando se le visita, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado. No sabemos qué pensamientos pueden estar maquinando mentes que no conocen a Dios, o mentes que no le sirven al Señor, o mentes que están turbados, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado. Saludar, dice, saludar, que lo saludemos. Es una cosa que usted y yo debemos decirle, el Señor le bendiga.
¿verdad? O la paz sea contigo. Cualquier sea lo que usted quiera saludarle. Y si hay paz en ese hogar, dice que se volverá a nosotros, ¿verdad? Y si no hay paz, ¿verdad? Si no hay paz, dice que, y no nos reciben, que no nos pongamos ¿cómo se dice?, a discutir y argumentar, sino que salgamos tranquilos, sacudamos el polvo de nuestros pies y sigamos caminando. Porque, hermano, Dios no nos ha mandado a argumentar. La palabra no nos ha mandado a argumentar por cosas de religión ni nada. Dios nos ha mandado que llevemos el mensaje y usted y yo, eso es lo que nos toca hacer. Bendecido sea Dios. Amén. Y si no lo fuera, y si no lo fuera, vuestra paz regresará a vosotros. Y si no, más tolerable el castigo, será más tolerable el castigo a Sodoma y a Gomorra que aquella ciudad o aquella casa en el día del Señor. Bendecido sea Dios. Dios sabía muy bien que no todos recibirían el mensaje, ¿verdad? Él lo sabía muy bien que no todos iban a recibir el mensaje de la salvación y iban a recibir a Cristo. Miren lo que el San Juan nos dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que no nos sintamos tristes cuando vayamos a un lugar o le hablemos a alguna persona y esta persona no nos escuche, no nos ponga atención, nos ignore, nos echen los perros encima. Bueno, cuántas cosas no pasan, ¿verdad? Nos corran con machete, como una hermana testificaba aquí antes, hermana Milagro, que el Señor la bendiga donde quiera que esté. Ella testificaba que la corrían con machete. Así es que, imagínense, todas esas cosas pueden acontecernos, ¿verdad? Por la causa del Señor. Pero si eso nos ocurre por estar bochinchando o chismeando o argumentando algo que no debemos, hermano, no los merecemos, ¿verdad? No los merecemos. Así que por lo que seremos perseguidos, dice aquí, Dios sabía muy bien que no todos recibirían el mensaje. Sus discípulos serían perseguidos y otros serían ejecutados, ¿verdad? Por obedecer a Dios. Los exhortó a que tengan sabiduría al compartir el mensaje de Dios. Que presentemos a Dios y no nuestras creencias y nos dediquemos o prediquemos o enseñemos la palabra de Dios, que es lo más importante. Bendecido sea Dios. La proclamación al mundo, ¿verdad? Mateo 28, del 16 al 20, como le dije, aquí vamos a tener una parte de la parte final del libro. Dice: antes de la ascensión al Padre, Jesús dio a los discípulos lo que se conoce como la Gran Comisión, Mateo 28, del 19 al 20. Pero antes, en los versos 16 al 18, les reafirmó la autoridad que les había dado en el poder para difundir el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a ver esa porción ahí del 16 al 18 del capítulo 28. Usted búsquelo, porque, bueno, es bueno ver la palabra y no escuchar todo lo que yo digo. Dice aquí el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que Él... En Hechos capítulo 2 vemos que cuando vino el Espíritu Santo, Él los apoderó del poder del Espíritu Santo y le dio autoridad para que hicieran todas las cosas que Él había dicho antes que se tenía que hacer. Así es que, Jesús le dio a los discípulos lo que se conoce como la Gran Comisión, pero antes en los versos de 16 al 18 se les refirió la autoridad que les había dado el Padre. El verso 16 al 18 del capítulo 10, si no me equivoco, era que nos hablaba de esto. Y vamos a ver si es ahí donde lo dice. 16 al 18. Sí, dice aquí: yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma, y guardaos de los hombres, y eso fue lo que ya leí. Bendecido sea el Señor. Así que nosotros tenemos que seguir las instrucciones que nos da el Señor. Todo lo que hemos estado viendo hoy son las instrucciones que tenemos para poder hacer discípulos. Jesús llamó a la iglesia a difundir el mensaje de la salvación y nos da el llamado al discipulado. O sea, que como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar a los que vengan y conozcan al Señor y caminen y aprendan del Señor. Dice, también nos dio la orden de bautizar a los creyentes y que se hiciera en el nombre nos dio la fórmula que debíamos de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos da a entender de la fórmula de la creencia del Dios Trino o de la Santa Trinidad. Y una de las cosas que nos enseñó a guardar todas las cosas que nos ha mandado. Dice, amar a Dios y amar a los demás. Con eso nos va a conocer la gente de afuera. Cuando usted ame a los hermanos. Y si usted ama a los hermanos, usted también puede amar a Dios. Bendecido sea el Señor. Estas son las cualidades que nos deben distinguir como ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? No podemos pensar que vamos a ser cristianos y que vamos a servir al Señor y que vamos a vivir para Dios viviendo a nuestra manera nada más. Aquí están preparados, Mateo 10 del 17 al 20. Confiados en tiempos difíciles. Mira, hermano, como le dije, el discipulado es costoso. A uno le ha costado la vida, a otro le ha costado la cárcel, a otro le ha costado perder la familia. Bueno, cuántas cosas no han pasado a la gente que le ha servido al Señor, ¿verdad? Jesús ordenó a los discípulos que estuvieran preparados para enfrentar las dificultades. El mundo ofrecería una salida fácil a la persecución. ¿Usted sabe qué es lo que el mundo ofrece para que no seamos perseguidos? Que nos callemos la boca, que no digamos nada, que no le hablemos a nadie del Señor. Eso es lo que el mundo quiere. Pero usted y yo no podemos hacer eso, ¿verdad? Dice, esto es inaceptable, hermano. Usted no puede hacer eso. Usted y yo tenemos que hablarle a la gente del Señor. Amén. Tenemos que testificar las cosas que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Tenemos que testificar del poder y de las promesas que Él tiene en la palabra de Dios para usted y para mí. Amén. No podemos permanecer callados. Tenemos que hacerlo para con la multitud y guardar la verdad. Esto es inaceptable, dice. Quienes querían ser fieles a Dios y a su obra, debemos de hablar del Señor. Jesús le aseguró a los discípulos que no estarían solos cuando enfrentarían persecución. Él nos dice, la vida no va a ser fácil, no va a ser fácil, el camino del Señor no es de rosas, hermanos. Y si hubiera rosas, tenemos que recordar que las rosas también tienen espinas. Sí. Y que usted trata de coger una rosa y usted se puede hincar, ¿verdad? Y se puede cortar. Es decir, que se puede uno cortar también. Así es que el camino no es fácil, pero no es imposible. Se puede caminar en él. Él estaría con nosotros, dice, y hablaría con nosotros también. Hablaría por nosotros. Mateo hace referencia a la tendencia de resaltar la naturaleza íntima del Padre en relación con sus hijos. Y el libro de Mateo resalta esto, que Dios tiene un gran interés por lo que le pasa a usted y por lo que me pasa a mí y por lo que le pasa a la humanidad, hermanos. Él nos ama y Él no quiere que nos pasen cosas malas. Bendecido sea el Señor. Amén. Aquí nosotros podemos observar que casi todos sus discípulos dieron su vida por la causa de Cristo. Fueron perseguidos, fueron interrogados, fueron encarcelados y sufrieron la muerte por causa del Evangelio. Usted pregúntele del único que sabemos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que vivió hasta morir fue Juan. Sin embargo, antes
fue echado en una caldera de aceite, lo dejaron como medio muerto en la isla de Patmos, creyendo que allí se iba a morir, pero Dios no había terminado con él y no murió de eso, sino que Alabado murió sea cuando Dios. Dios quiso que él muriera. Alabado Amén. sea y bendecido sea el Dios del cielo y de la tierra. Nosotros no tenemos que temer lo que le puedan hacer a nuestro cuerpo y a nuestra vida, a nuestro testimonio, porque la gente va a hablar de nosotros mal siempre. Pero usted y yo confiemos en aquel y que permanezcamos mirando al blanco de la soberana vocación y Amén. confiados en él, que nos va a llevar a puerto seguro. Bendecido sea Dios. Nosotros debemos de estar prevenidos. Seguir a Cristo será difícil, pero el Espíritu Santo estará con nosotros y nos brindará el mensaje de Dios. Así que sigamos hacia adelante. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El costo de la obediencia, Mateo 10, del 21 al 25. El costo de la obediencia, hermano, nos cuesta, como le digo, a muchos le va a costar la vida, a otros cárceles, a otra persecución, a otros La mujer. la familia, los hijos, a otro le va a costarle la familia, a otro le va a costar quién sabe qué, pero nos va a costar, hermano, nos va a costar. Amén, mi Señor. El verso 10-21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, verso 21, ¿verdad? El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que esto nos advierte que las cosas cada día se van a ir de mal a peor. ¿Usted sabe lo que es que un hijo entregue a su padre? Ay, no. O que un padre entregue a su hijo a las autoridades. Hoy decimos, eso no puede ser, eso no va a ser. Yo quiero tanto a mi hijo. Pero hermano, en el momento, usted ve cómo está la situación en Ucrania ahora mismo, ¿verdad? En el momento que nos falta la comida, y en el momento que no tenemos con qué pagar la renta, y en el momento si tenemos deuda de no poder pagar el carro, usted no sabe qué usted va a hacer para usted poder sobrevivir. Y la Escritura nos dice, Jesucristo mismo enseñando, porque esta es enseñanza de Cristo, que los padres van a entregar a los hijos, que los hijos van a entregar a los padres, ¿verdad? Y anteriormente habíamos estudiado que los de la misma familia son los peores, ¿verdad? Son los enemigos de la casa, de uno. Así es que tenemos que tener eso en cuenta. Bendecido sea el Señor. Dice, el hermano entregará a la muerte, ya leí eso, ¿verdad? Todo eso. O se perseguirán de una ciudad o huir a la otra. Y el discípulo no es más que su maestro, ni su siervo es más que su Señor. Esto nos enseña que si a Cristo lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Que si a Cristo, si escucharon la palabra de Cristo y la obedecieron, cuando usted y yo la prediquemos, también la van a escuchar y también la van a obedecer, cuando sea la palabra del Señor. Bendecido sea Jesús. Así que Él nos advierte que estas cosas pueden pasar. Bendecido sea Jesús. El desafío del discipulado puede traer problemas en las casas como en el mundo. Incluso lo más cercano a nosotros se volverán en contra de nosotros. El mensaje del reino puede dividir a las familias, ¿no es cierto? A veces un hijo se convierte en Señor o una familia se convierte en Señor y todos los demás miembros de la familia se hacen enemigos de uno. No le quieren hablar, no quieren que usted los visite, no quieren que usted esté con ellos. Bueno, ¿cuántas cosas no pasan? Porque uno se convierte... vienen a la casa de uno. Bueno, vienen a la casa, ¿verdad? Todas estas cosas pueden acontecernos, pero usted y yo sigamos hacia adelante, porque eso no es lo más importante. Sigamos orando, porque Amén. la oración del justo puede mucho. Amén. Bendecido sea Dios. Dice, y nos harán que seamos entregados a los familiares, nos entregarán, dice aquí, a las autoridades, y no será fácil resistir en el tiempo de adversidad. Eso es lo que nos advierte, que no va a ser fácil, hermano, resistir esto. Pero Jesús por
nos proviene, ¿verdad? Nos protege y nos da seguridad. Para aquellos que lleguen hasta el fin, dice que ellos serán salvos. Jesús explicó por qué serían todas estas cosas de tal manera que vemos el verso 24 al 25, que sufrirían tal como él sufrió, que el discipulado no es más que el discípulo no es más que su maestro, vimos que lo dice, ni que el siervo es mayor que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Aquí él nos lo dice todo. Quiere decir, si al árbol verde, dice en la escritura, le hicieron tales cosas, ¿verdad? ¿Cuánto más al árbol seco o a la rema que ha sido injertada en el árbol verde? Así que, hermano, nosotros sabemos que si a Cristo lo persiguieron, lo van a perseguir a nosotros. Si a Cristo le guardaron la palabra, van a guardarla de nosotros. Si nosotros confiamos en Él, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que tenemos que escuchar lo que dice su palabra. Dice, una proclamación audaz. Que no temamos, lo dice Mateo 10, del 26 a 28. No debemos tener miedo a la persecución. Debemos mostrar valor y confianza al proclamar el reino anteriormente, dice, al reino. Anteriormente Jesús había enfocado el mensaje al pueblo de Israel y a sus discípulos, pero ahora el llamado es a todo el mundo. Su vida fue una demostración de amor al mundo entero. El mundo se enteraría de las verdades de Dios porque Él enseñó en su ministerio terrenal. Si los discípulos y creyentes la anunciaban a toda criatura hasta el día de hoy, por supuesto. El miedo y las amenazas pueden impedir que hablemos del reino de Dios. El pueblo de Dios no debe de temer. O sea, a veces la gente le mete miedo a uno, ¿verdad? No vayas ahí, no le hables a esta persona, no hermano, no podemos tener miedo. Tenemos que hacer, miren, una de las cosas que el Señor dice desde el principio, no temáis, no temáis, no temáis, no tengan miedo. Si han guardado una palabra mía, la guardarán la de ustedes. Si me han seguido a mí, también los van a seguir a ustedes. Por supuesto, hablando de su palabra. Bendecido sea Dios. Amén. El miedo y las amenazas pueden impedir que hablemos del reino de Dios. El pueblo de Dios no debe de temer a los hombres ni al enemigo de las almas. Lo peor que nos puede suceder es que nos llegue la muerte predicando el evangelio, pero si es así, terminamos nuestra carrera. Y si la terminamos predicando el evangelio, hermano, la terminamos en victoria. Bendecido sea Dios. Las escrituras nos llaman a temer a Dios. 2 Corintios 7:1. Lo reconocemos como que Él es el poderoso, que Él es el que tiene la autoridad y Él tiene la soberanía sobre todos nosotros y sobre toda la creación. Vamos, bajo el cuidado de Dios, Mateo 10 del 29 al 33. Dice aquí, estoy en los últimos comentarios. Debemos desarrollar una fe como la fe de los niños. ¿Verdad que sí? Qué bueno es cuando usted le dice a un niño, le vamos a comprar unas crayolitas, me acuerdo como Liliana, unas crayolitas, y tan pronto pudo ir a la tienda, le compró las crayolitas y estaba feliz cuando trajeron las crayolitas, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Que Dios ha prometido y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él es todopoderoso y que su palabra es verdad. Y cuando Él habla, hermano, Él hace pasar, ¿verdad? Amén. Y Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin. Jesús nos llama a reflexionar en el cuidado de cada aspecto de la creación. Aún aquellos que nosotros podríamos considerar insignificantes, como son los gorriones, ¿verdad? Dice aquí en la escritura, en Mateo 10, 29 al 30, la caída de los gorriones Él le provee, mi hermano, aunque ellos caigan en tierra y aunque ellos estén vagando de un lado para el otro, Dios le provee la comida a los gorrioncitos y a todas aves del cielo y a todo ser que se mueve aquí en la tierra. Señor. No hay uno que se quede sin comida.
Dios le provee. Así que si Él tiene cuidado de ellos, le da vida y le da salud, ¿verdad? Cuánto más nosotros debemos de no desconfiar en Él. Bendecido sea Dios. Y ninguno cae a tierra sin que Él lo sepa. También a nosotros nos dice que ni un cabello caerá de nuestra cabeza, que Él no se dé cuenta. Si Él tiene cuidado de esto, podemos confiar en Él. Dios nos ama y valora nuestra vida. No nos garantiza una vida sin dificultades, pero debemos de confiar que en Él tenemos una vida de gozo y paz, aún en tiempo de dificultad. Aún en tiempo de prueba y dificultad, usted puede levantar las manos al cielo, dar gracias a Dios y sentir la presencia del Señor en su vida. Así es que no nos recuerda que podemos ser tentados a negarlo, como hizo Pedro, ¿verdad? Antes de la crucifixión, él lo negó 3 veces, pero gracias a Dios que Dios fue tan misericordioso y bueno que lo restauró y después le dio un llamado para que fuera y confirmara a los hermanos. Amén. Usted y yo tenemos ese mismo llamado. No podemos negarlo, porque Él dice que si lo negamos, Él también nos negará en el trono de nuestro Padre Celestial y delante de sus ángeles. Así es que tenemos que reconocer y entender que le conocemos, que le servimos, que le amamos y que debemos de seguir hacia adelante, hermano. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Lo necesitamos en todo nuestro camino, en todas nuestras veredas, en todo lo que nosotros emprendemos. Necesitamos el cuidado del Señor. Así es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Tenemos que aprender a ser discípulos, tenemos que aprender bien de Él, estudiar su palabra, aprenderla y ponerla en práctica. El Señor les bendiga. Amén. Aquí. Praise the Lord. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar la escuela dominical. Esté en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por lo grande que tú eres y lo cuidadoso y amoroso que eres para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, en este segmento de nuestro día espiritual, Señor, y te bendecimos a ti y ayúdanos, Señor, para bendecir al pueblo también en el segundo programa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en 25 minutos.